Pues buenas tardes a todos. Primero que nada, daros la bienvenida. Mi nombre es José Miguel, soy terapeuta Gestalt, coach, facilitador de talleres de constelaciones familiares y también hago talleres de teatro terapéutico. Muy bien, pues la charla que vamos a trabajar hoy es sanar el niño interior. Lo primero que tengo que decir sobre el niño interior, me lo preparo aquí un poquito. Primero vamos a contestar a esta pregunta: ¿quién habita en nuestro interior? Ya veréis cuántos somos dentro nuestro. Somos muchos. Lo primero que tenemos que tener claro: cuando un niño o una niña se convierte en adulto, no desaparece el niño y se queda solo el adulto. O sea, el adulto no mata al niño que fuimos o a la niña que fuimos, sino que van a convivir juntos toda su vida. Todos tenemos dentro, pues, a nuestro niño o a nuestra niña interior. Tenemos que convivir con estas partes nuestras. Luego veremos que aún se complica más la cosa. Como mínimo ya vamos entrando, tenemos una parte nuestra adulta y una parte nuestra niña o niño, que representa también ese niño o esa niña que fuimos antes. Pero no solamente tenemos un niño o una niña, sino que tenemos muchos. Tenemos dentro nuestro el niño o la niña que fuimos cuando teníamos 3 meses, cuando teníamos 1 año, cuando teníamos 3 años, cuando teníamos 5 años, cuando teníamos 10, tenemos el adolescente que fuimos, incluso tenemos en nuestro interior las experiencias intrauterinas que vivimos dentro del vientre de nuestra madre. Hay terapias regresivas que facilitan, incluso a veces vienen recuerdos, por supuesto recuerdos muy abstractos, de experiencias vividas dentro del vientre, personas que han podido como sentir algo que vivieron dentro del vientre de la madre. Gracias, Rosa. Todo eso convive dentro nuestro, forma parte de nuestra experiencia de vida, es nuestro pasado, entonces todo ese material está en nosotros. Cuando hablo del pasado del niño interior, por supuesto están todas las edades. Hola, Gloria. En el pasado del niño interior destaco 3 tipos de experiencias que son con las que tendremos que mediar luego el resto de nuestra vida. La primera experiencia es lo que nos alegró de niños, lo que nos hizo feliz, los momentos bonitos, los momentos dulces que tuvimos, pues en nuestros cumpleaños, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros abuelos. Todo eso es nutritivo para nosotros. Entonces, tener recuerdos bonitos es muy importante. Me encuentro muchísimas veces en terapia personas que me cuentan que no se acuerdan prácticamente de nada de su infancia, o que no tienen casi recuerdos a partir de los 6 o 7 años. Normalmente, cuando hay un corte así tan radical en lo que es la memoria infantil, suele haber mucho dolor. Esa persona tiene mucho dolor y entonces es como si su inconsciente le quisiera proteger de ese dolor y hace un corte en su memoria. A lo mejor tiene flashes o a lo mejor ni eso. He visto casos muy radicales de personas que no tienen ningún recuerdo desde antes de los 6 años de edad. Lo que hay es dolor. Lo que pasa es que ese dolor, que nuestro inconsciente no nos deja acceder en principio para protegernos, también nos impide de alguna manera conectar con los recuerdos bonitos, porque por muy difícil que haya sido una infancia, seguro que algo bonito ha podido pasar. Si hubiera sido todo catastrófico, ese niño o esa niña no hubiera podido llegar a la vida, no hubiera podido convertirse en una persona adulta. Entonces, muchas veces en terapia ocurre que cuando vamos haciendo un proceso de sanación, pues bueno, nos vienen recuerdos dolorosos, que nos asustan, que dices, uy, esto no, prefiero no acordarme, pero si una persona es valiente y lo mantiene, empiezan a aparecer recuerdos bonitos, recuerdos que ni nos imaginábamos, anécdotas sencillitas que a lo mejor, no sé, me lo invento, por ejemplo, si nuestra mamá nos contó un cuento un día antes de dormirnos, o si nuestro papá nos dijo algo bonito de que nos quería, cualquier tontería. Si nosotros estamos abiertos a encontrarnos con ese dolor y afrontarlo, nos van a aparecer esos recuerdos bonitos que nos van a dar muchísima fuerza. Entonces esto es importante. Con el trabajo del niño interior no solamente vamos a trabajar, no solamente se trabaja la parte dolorosa, sino que cuando se hace eso conlleva que luego vienen recuerdos muy bonitos y positivos, que son los momentos que nos alegraron, que nos hicieron ilusión, que nos sentimos especiales para nuestros padres, que nos sentimos queridos. Todo eso también vive en nosotros. Hay quien lo recuerda más, hay quien lo recuerda menos. Pero si de verdad todo hubiera sido catastrófico, ninguno de los que estamos aquí hoy estaríamos vivos, no habríamos llegado a la vida. Tenemos algo que nos ha nutrido, que nos ha dado un poco de apoyo como mínimo
para llegar aquí vivos en el momento presente. Tenemos luego otro tipo de experiencias que son las que nos hirieron de pequeños, pero las pudimos digerir, ¿no? Imaginemos un niño que se cae al suelo y su mamá viene, le recoge del suelo, le cuida, le dice tranquilo, no pasa nada, y el niño al rato ya está jugando y no le ha pasado absolutamente nada. Ese niño pues ha vivido experiencias, esto es un ejemplo muy sencillo, se ha peleado en el colegio, pero luego la profesora pues le ha sabido consolar, si le han pegado o no. Esas heridas, digamos que han quedado como cicatrizadas, ahí no hay trauma, ¿no? Los adultos que teníamos a nuestro alrededor nos supieron apoyar, entonces eso nos ha generado incluso recursos a nosotros. Es la parte en la que sí confiamos en la vida. Tenemos todos en nuestro interior una parte en la que no nos fiamos de la vida y una parte en la que sí que nos fiamos. La parte en que nos fiamos de la vida viene gracias a esos adultos que supieron estar atentos cuando fuimos pequeños y nos ayudaron y nos protegieron o nos dijeron algo bonito. Esa parte es la que tenemos, que nos permite confiar mínimamente en la vida, pues para estar aquí como mínimo, para tener un trabajo, para tener una pareja o para tener una vida más o menos normal. Luego hay otra parte que está muy relacionada con esto, que son los momentos que nos hirieron de pequeños, luego también de adultos, pero principalmente en la infancia, y que seguimos heridos en esos aspectos. Todavía esa herida no se ha cicatrizado. Unas veces lo que hemos hecho directamente, como he comentado antes, olvidarlo, ¿no? Anestesia total. Otras veces lo recordamos, pero lo recordamos como si no nos hubiera pasado a nosotros, como si le hubiera pasado a un vecino. Es algo que recordamos como si le hubiera pasado a otra persona. Y luego hay veces que sí que lo recordamos y lo que hacemos, que es otra manera de no permitir la sanación, es recrearnos en el dolor, utilizar el victimismo ¿no? Pues cuando viene ese hijo o esa hija, echarle por cara a su mamá todo lo que de pequeño no supo hacer por él, o todo el cariño que le faltó, o que de pequeño le pegó una torta, ¿no? Pues esas heridas también están en nosotros, y desde esa parte que no está cicatrizada es la que nos hace muchas veces luego de adultos desconfiar de la vida, desconfiar de nosotros mismos, de nuestros propios recursos, que nos den miedo nuestras propias emociones. La persona que tiene miedo a tener ansiedad, que tiene miedo a deprimirse, o que tiene miedo a que le pase algo externo, realmente lo que tiene miedo es a no ser capaz de poder sostener sus propias emociones. En su pasado ha vivido experiencias que le han dolido mucho, y yo no me fío a ver si me voy a deprimir, o no me fío a ver si no voy a poder pagar los gastos y eso me va a hacer que me hunda más. No me fío, y luego hacemos un montón de cosas para protegernos de ese no me fío, que además nos hacen más daño después. Entonces tenemos estos tres tipos de experiencias que constituyen nuestra experiencia de vida infantil, y luego después la adolescencia y la adultez. Lo que nos gustó, lo que fue alegre para nosotros, lo que nos hizo daño pero lo digerimos, nos ayudaron, estuvieron a nuestro lado, y lo que nos hicieron daño y sigue todavía herido en nuestro corazón. Hay como una heridita que todavía de vez en cuando sangra, por mucho que lo tengamos olvidado o tapado. Luego explicaremos de qué manera nos podemos descubrir estas heridas. Esa parte infantil que está viva en nosotros en el momento presente, cuando conectamos con esta parte infantil, tenemos este tipo de sentimientos. Así ya podemos distinguir por dónde sentimos a nuestro niño y por dónde sentimos a nuestro adulto. Cada vez que sentimos alegría, o que tenemos ilusión, o que nos alegramos de ver a una persona, ahí estamos notando a nuestro niño interior. Nuestra alegría no viene de la parte adulta, viene de nuestro niño, ¿no? Nos ponemos como niños pequeños, nos hace gracia algo, ¿no? Esa parte, esas experiencias forman parte de nuestro niño interior. Hay otra parte del niño interior que es la que nos da creatividad y curiosidad, ¿no? Los niños curiosos que quieren mirarlo todo, que quieren observarlo todo, pues de mayores toda esa curiosidad que seguimos teniendo en aprender más, en conocer a personas nuevas, también nos viene de nuestro niño interior. Y también aparte de ser creativos, de dibujar, de bailar, de explorar, ¿no? Lo que es nuestra creatividad. Tenemos también dentro de nuestra conexión infantil esa parte que es la que nos suele gustar menos, que es la parte más vulnerable, cuando estamos más sensibles. Muchas personas huyen de su propia vulnerabilidad como sea, se inventan lo que sea para no conectar
con esa sensibilidad suya, ¿no? Con su tristeza, con sus miedos, con sus inseguridades también, ¿no? La inseguridad, los miedos también forman parte del niño, ¿no? Son esos aspectos de nuestra vida en que no nos sentimos lo suficientemente mayores para afrontarlos, intentamos no conectar con ello y hacemos de todo que luego muchas veces se nos acaba volviendo en nuestra contra. Entonces, muy importante, ¿cómo sé yo si estoy ahora sintiendo desde mi niño interior? Pues si tengo alegría e ilusión, si estoy creativo, estoy curioso, si me siento vulnerable, me siento susceptible, o si me siento inseguro o tengo miedos. Todo esto forma parte de nuestro niño, que sigue vivo en nosotros. Y cuando conectamos con nuestro niño interior, cuando conectamos y sale la parte niña nuestra que tenemos, solemos actuar de la siguiente manera. O obedecemos a lo que nos dicen, conectamos con el niño sumiso, alguien nos manda algo, nos dice algo y obedecemos, desde ahí conectamos con el niño. Cuando nos rebelamos, nos ponemos enfadados y nos reivindicamos, la parte de enfadarnos y poner límites también nace de nuestro niño interior. Y sobre todo la parte de aislarse, ¿no? Cuando nos aislamos, cuando no queremos saber nada de nadie, cuando queremos estar solitos, ahí estamos con nuestro niño pequeño, que cuando tenía un problema prefería ponerse en un rincón, esperar que alguien le ayudase, o esperar él solito a que se le fuera la tristeza si nadie le ayudaba. También, por supuesto, a entrar en el disfrute o a entrar en la diversión. Todas estas son acciones que realizamos cuando estamos conectados con nuestra parte niño, nuestra parte niña. Luego, dentro de nosotros habita otra parte que yo la he llamado el niño que se cree adulto. Y ahora voy a explicar por qué. No sé si habéis visto los niños pequeños cuando juegan a papás y a mamás, que juega uno que es papá, el otro que es el niño pequeño. ¿Qué es lo que hace el niño? O el niño que hace de papá o de mamá le empieza a mandar al otro lo que tiene que hacer, o el niño que hace de papá o mamá le da permiso al otro niño para que haga lo que quiera. Pues te doy permiso para que hagas esto. El otro, vale, pues voy y lo hago, ¿no? Entonces, antes de ser adultos, antes de tener un adulto consciente, ya tenemos esta parte nuestra en la que nos creemos adultos, que es la que atiende a la condescendencia, es decir, a qué nos damos permiso nosotros, a qué nos damos derecho, y a qué damos permiso a los demás, y a qué les damos derecho a los demás. Esta parte actuaría desde este niño que se cree adulto. Y sobre todo, la parte más dura es la parte crítica, cuando nos prohibimos cosas a nosotros mismos, o cuando nos obligamos a hacer cosas, ¿no? Todo lo que sea debería de, tengo que, es mi obligación, todo esto nace desde nuestro niño que se cree adulto. Porque si estamos conectados con el adulto, no hacemos las cosas por obligación, las hacemos porque sabemos que nos sienta bien, las hacemos motivados, con un mínimo de motivación. Cuando vamos forzados, por ejemplo, lo de la dieta, si yo me esfuerzo a hacer una dieta porque quiero adelgazar y me digo a mí mismo, tengo que adelgazar, no tengo que comer estos alimentos, pues estoy actuando desde mi niño que se cree adulto. ¿Qué pasará? Que se me activará el otro niño infantil en la parte más de rebelde, y entonces es lo que nos pasa, ¿no? Que nos prohibimos cosas y cuando nos damos un poquito de permiso nos vamos a los excesos, con la comida o con cualquier cosa que sea de placer y de gozo. Vale. Y luego tenemos después el adulto. Esta parte la empezamos a desarrollar a partir ya de los 11, 12 años, es cuando ya empezamos a desarrollar un adulto. Pero hay personas que han tenido una vida muy complicada y que no la han podido desarrollar en la vida. Hay personas que vemos con su vida complicada que se comportan o desde el niño o desde el niño que se cree adulto, pero no han podido desarrollar esta parte. Y esta parte es buena porque siempre estamos a tiempo de desarrollarla más, siempre estamos a tiempo de potenciarla más. Pero para eso es muy importante haber sanado esto un poco y haber también tenido presente esta parte, para no nos creernos tanto lo que nos prohibimos y nos obligamos. Nuestro adulto nos ayuda a pensar de manera lógica. Utilizamos la lógica, el sentido común. Es una capacidad de abstraernos de nuestras emociones más inmediatas y desde ahí pues tenemos una capacidad de análisis mayor. Por ejemplo, si yo estoy con mi jefe y mi jefe me dice una tontería que no me ha hecho gracia,
Si actúo desde mi parte niño, o me pongo sumiso y me lo trago y me quedo con la rabia, o saco la rabia y me rebelo. En cambio, nuestro adulto nos puede decir, mira, no es un pensamiento, no es como una voz que tenemos dentro nuestro, esto que nos ha dicho nos ha molestado muchísimo, y es como una manera de negociar con nosotros. ¿Qué hago con esto que me ha dicho mi jefe? Pues yo mismo me negocio, decir, os lo digo, o se lo digo de una manera que no se lo tome muy personal para que luego no me ataque o me despida del trabajo, lo que sea, pero se lo digo, o en estos momentos no me conviene decir nada y me espero a decírselo en otro momento, o no me conviene decir nada porque total dentro de poco tiempo va a dejar de ser mi jefe y para lo que queda pues no me lo evito. Pero esta parte adulta es la que nos permite negociar con nuestras emociones sin reprimirlas, sin autocriticarnos, sin darnos el derecho a insultar o agredir al otro, ¿no? Por eso es muy importante el adulto, porque si no nuestras emociones nos desbordan y es normal que les tengamos miedo. Nuestra parte adulta nos puede decir, mira, ahora mismo me siento muy triste, pero seguro que dentro de unos días me voy a encontrar mejor porque nadie está triste eternamente. Quien tiene esta parte adulta, pues puede gestionar mejor esa tristeza. Quien no la tiene, siente que está triste y que va a estar el resto de su vida triste, se cree que nunca va a salir de su tristeza y no escucha esta parte suya. Entonces esa persona vive sus emociones como si fueran a ser para toda la vida, ¿no? Se enfada y siente que se va a enfadar para toda la vida. Entonces el adulto nos ayuda a mediar con nuestras emociones, porque nos permite como salirnos de nosotros, ver la situación de una manera más global y desde ahí nos aconseja cómo hacerlo con esas emociones que estamos teniendo al momento, pues para que no nos hagan daño a nosotros mismos. O sea que dentro nuestro vive nuestro niño que se cree adulto, que juega a papá o mamá, y hacemos de papá o mamá de nosotros mismos, y vive también nuestro adulto. Hay una terapia que se llama análisis transaccional que está enfocada en estos tres estados del yo: el niño, el adulto y el padre. Y habla muy bien, nos explica muy bien cómo nos relacionamos con los demás desde estos tres lugares, ¿no? Nos ponemos a criticar a los demás, o nos ponemos a buscar que nos protejan, o nos relacionamos como adulto, de adulto a adulto. Muy bien, pues ya conocemos la estructura de nuestra personalidad. Todo esto habita en nuestro interior y por eso tiene un papel muy importante el adulto, porque si no nos pasamos la vida peleándonos entre nuestro niño y nuestro niño que se cree adulto. Exacto, todos tenemos los tres. Entonces, lo importante es como en nuestra parte adulta nos va a ayudar a darnos cuenta cuando estamos desde el niño, cuando estamos desde el niño crítico o el niño condescendiente, y nos va a permitir la parte adulta que negocien las dos, que negocie el niño que somos con el papá o mamá que también somos, que normalmente suele ser pues nuestro papá o nuestra mamá que nos lo hemos comido. Sobre todo el que más nos exigiera de los dos. Si nuestro papá era el más exigente, pues seguramente que tenemos a nuestro papá aquí en la exigencia, como si siguiese hablándonos, a pesar de que a lo mejor ha pasado mucho tiempo, que ya no está en la vida o lo que fuera. El niño que juega papá o mamá es su propio papá o su propia mamá que se lo ha comido y que no, en muchos aspectos no lo ha digerido del todo. Por eso muchas veces nos tratamos a nosotros mismos de la misma manera que nos trataban nuestros padres. Podemos maltratarnos si nuestros padres nos maltrataron, podemos ignorarnos si nuestros padres nos ignoraron, o podemos darnos permiso a todo si nuestros padres no nos pusieron límites y nos dejaron hacer lo que nos diera la gana. Que esa es otra manera de fastidiarle la vida a un niño. No ponerle límites, porque entonces se cree con derecho a todo y cuando se hace mayor se lleva una sorpresa cuando los demás le evitan o no quieren saber nada de él. Exacto, cuando nos dicen algo que nos molesta muchísimo, que nos ofendemos muchísimo, o a una actitud, ¿no? Es porque nos ha conectado con esa parte del niño interior que comentaba antes, que tiene heridas no digeridas. A lo mejor con nuestras heridas no digeridas. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos hacer la asociación precisamente porque hemos puesto anestesia, las hemos reprimido, ¿no? Entonces a lo mejor una persona te grita
y a lo mejor tú te hundes en la miseria porque te está gritando, o todo lo contrario, te da unas ganas de matarlo terrible porque te está conectando con una herida de cuando eras pequeñito y tu papá te gritó más de la cuenta y tú en aquel momento no te supiste defender. Entonces, o lo haces igual que cuando fuiste niño pequeño, es decir, exacto, te comes el grito de esa persona a pesar de que a lo mejor tú podrías plantarle cara, o lo haces todo lo contrario. Si de pequeñito no te pudiste defender, pues a lo mejor te pones muy agresivo con esa persona y a lo mejor exageras, ¿no? Entonces, todo lo que sea exagerar las cosas, todo lo que alguien nos diga que nos moleste mucho, si tampoco es para tanto, es porque nos ha conectado con algo de pasado que no tenemos sanado. Entonces, nuestro adulto se anula. Cuando nos tocan la herida, el adulto se va, no alcanza el pobre, no alcanza, nos han tocado la herida, luego veremos las heridas, y ahí es cuando se nos comen nuestras propias emociones. Unas veces las explotamos y otras veces las implosionamos para adentro. En ambos casos nos hacemos daño a nosotros mismos. Es muy difícil pasar de esa edad y no acordarse de nada. O sea, llegar a los 10 años sin acordarse. De los 7 a los 10 el cerebro ya está maduro completamente. Ahí es muy difícil de que nuestro cerebro sea capaz de hacernos olvidarnos por completo de todo. Pero antes de los 7 años nuestro cerebro todavía está inmaduro. Y ahí todavía el inconsciente tiene mucho poder de bloquear. Entonces, si a los 6 o 7 años recibimos un cambio de nuestros padres, porque a lo mejor a mi padre le han despedido del trabajo y están muy nerviosos, o porque ha nacido un hermanito pequeño y a mí no me hacen caso, eso puede generar mucho trauma también, pues entonces ahí es como, uy, aquí hay peligro, mis emociones son peligrosas, voy a intentar olvidar todo lo que vaya pasando, todo lo que pasó antes. Incluso a veces es más doloroso acordarse de los buenos momentos que de los malos momentos. He visto gente que le duele más acordarse de cosas bonitas, porque luego lo perdieron. Hay gente que a lo mejor su papá se murió con 5 años y no se acuerda de nada antes de 5 años porque le da más miedo inconscientemente o conscientemente de acordarse de las cosas bonitas de su papá para no entrar en la tristeza, que no olvidarlo por completo como si papá no hubiera existido nunca. O sea, nos puede dar más miedo recordar las cosas bonitas, sobre todo personas que estuvieron en nuestra vida y que luego se fueron. Además, un niño pequeño no entiende la muerte de un padre o una madre, lo vive como un abandono. ¿Qué he hecho yo para que mi papá estuviera y ahora no está? Todavía no entiende. Otra de las grandes ansiedades que tiene el niño es que hasta que no lo entiende, él se piensa que cuando imagina algo puede provocar que solamente imaginándolo lo vaya a convertir en realidad. Él no sabe distinguir que una cosa es la imaginación y otra cosa es la realidad. Todavía hay una ambivalencia, no lo conoce muy bien. Entonces muchos niños se imaginan, pues a lo mejor otro niño más grande le dice una tontería, ¿no? Un caso que escuché hace poco, que a ver si te vas a olvidar de respirar. Y el niño entonces dice, a ver, si yo me imagino a mí mismo que se me olvida de respirar, a lo mejor se me olvida de respirar. Y esa chorradita le puede generar un trauma terrible al niño. Y el niño empieza, porque él no sabe distinguir entre la fantasía y la realidad y tiene la creencia mágica, la superstición de como me lo imagine me va a pasar. Como me lo imagine me va a pasar. Esto también pasa a los adultos obsesivos. A lo mejor me imagino que si no abro la puerta 3 veces antes de entrar del todo, me va a pasar algo malo. Me lo imagino, parece ilógico, la persona adulta sabe que es ilógico, pero en su niño, desde esas heridas, tiene mucho poder y no puede evitar. Hay personas que necesitan revisar el gas 5 veces antes de irse o más veces. Y tiene que ser esas mínimo esas veces. Porque si solo son 4, a lo mejor, aunque, ¿sabes? Entonces, incluso siendo adultos y sabiéndolo, ese pensamiento de por imaginármelo lo voy a convertir en realidad, todo lo que son trastornos de TOC y muchos trastornos obsesivos vienen de ahí. Si me imagino que me va a dejar mi pareja, es que me va a dejar. Entonces yo ya actúo como si me fuera a dejar mi pareja y a lo mejor no tiene nada, ¿no? Entonces, el niño vive así constantemente. Lo que pasa es que ahí están los papás, hay papás que se explican mejor que otros, que le dicen, no te preocupes,
¿no? Es que me he imaginado un monstruo en el armario y a ver si va a salir un monstruo de ahí. Si papá y mamá tienen psicología, le dicen no te preocupes, que no existen los monstruos, que aunque te lo imagines, no significa que se vaya a convertir en verdad, porque no existen los monstruos. Pero si papá y mamá no están al momento, no lo saben explicar bien, el niño de verdad vive pánico, porque si se imagina que puede haber un monstruo en el armario, lo mismo aparece un monstruo en el armario. Hay personas que tienen 50 años y parece que tengan 18. Tienen una personalidad que parece mucho más joven de su edad. Y no a lo bueno, ¿no? Hay personas que viva la vida, no se responsabilizan, a lo mejor tienen 50 años y siguen viviendo con sus padres. Esa persona tiene mucho niño y le falta la parte adulta y también le falta la parte del niño que se cree adulto. Probablemente esos padres no le han puesto límites y desde ahí no ha crecido, le da mucho miedo el mundo de fuera, porque el mundo de fuera si te pone límites, puedes tener 50 años y vivir con tus padres como si tuvieras 20. ¿Y eso quiero decir que eso se aprende o eso se mejora o eso...? Todo lo que no hemos aprendido en la infancia, si queremos aprenderlo de adultos, pues podemos hacer un proceso de terapia, podemos hacer talleres de crecimiento personal, lo que necesitamos es la humildad, de darnos cuenta de, en algunos aspectos de mi vida no soy lo suficientemente adulto. Darse cuenta, reconocerlo, y luego ya hay herramientas terapéuticas, hay libros, pues para desarrollar esos recursos. Hay personas que las relaciones de pareja les sale lo más infantil que tienen, no tienen nada de adulto. Se enamoran a lo loco y a lo mejor tienen 50 o 60 años y son capaces de arruinarse económicamente o de lo que sea. Y además no es la primera vez que les ha pasado. ¿Qué está pasando ahí? Pues que su parte adulta no se activa con las relaciones de pareja. Y probablemente hay heridas que han generado que esa persona no se haya vuelto adulta. Y luego está el contrario, que se pone muy adulto, que es falso, es un niño que se cree adulto, y desde ahí no se fía de nadie, ¿no? El desconfiado. Sí, se puede ser muy niño, se puede ser muy niño que se cree adulto, y se puede ser adulto, que el adulto normalmente es el que mejor media con los otros. Quien es adulto, sabe darle espacio al niño y sabe darle espacio al niño que se cree adulto. Muy bien, pues vamos entrando. ¿Cómo se van elaborando estas capas del niño interior, ¿no? A la hora de trabajarnos el niño interior, como empecemos a trabajarnos todas las edades, va a ser muy complicado. Entonces voy a poneros un modelo de trabajarnos 3 etapas del niño, o tres niveles del niño interior. Pero para empezar tenemos que tener presente las 4 formas que existen de amar. Podemos amar amor incondicional, inconsciente. Amor condicional, inconsciente. Amor condicional consciente. Y amor incondicional consciente. Esto lo vemos sobre todo mucho en las constelaciones familiares. Cómo queremos pasar de aquí a aquí. Pero por medio hemos ido elaborando estas formas de amar. El amor incondicional es el amor que no pone condiciones. Te quiero al 100%. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, te quiero. Los niños aman incondicionalmente, pero inconscientemente. Aman completamente a su sistema familiar, a sus padres. Por eso los niños, luego veremos, toman muchas cargas pendientes del árbol familiar. No es que el árbol te cargue a ti con una memoria tóxica. Es que el niño dice, ostras, si aquí hay una memoria tóxica, todo eso inconscientemente, voy a tomarla y la recojo, ¿no? Por ejemplo,
A veces, un caso muy brutal, pues unos padres, que eran muy buenas personas, unas personas majísimas, tenían varios hijos, los hijos majísimos, tenía, no sé, 4 o 5 hijos majísimos, y uno de ellos, gracias Gloria, y uno de ellos salió un delincuente. ¿Cómo puede ser que los padres se preguntan, si hemos educado a nuestros hijos a todos igual, les hemos querido a todos, tenemos 5 hijos, 4 son maravillosos y un hijo nos haya salido drogadicto y delincuente? ¿Qué ha pasado? Los que conocemos las constelaciones familiares podemos encontrar que a lo mejor ese familiar tiene una fidelidad muy fuerte, pues con un antepasado que fue adicto, un antepasado que fue excluido, ¿no? Entonces desde ahí lo vemos. Entonces el niño, desde su amor incondicional inconsciente, recoge muchas cargas del sistema familiar. Entonces, hola, buenas. Entonces esta es la manera con la que nacemos amando. Disculpa, no te he entendido. Que él no nota en el ambiente. Sí, mira, otro ejemplo. Imagínate una madre que tiene un hijo, pero esa madre perdió a su padre cuando era muy pequeña y nunca pudo superar el duelo por su padre. Ese niño nace y de alguna manera capta inconscientemente que su madre tiene ese dolor tan profundo por su padre. Pues este niño tiene muchas probabilidades de acabar convirtiéndose en el padre sustituto de su madre, de cubrir ese puesto que dejó vacío su padre. Tenemos muchas hijas que hacen de mamá de su mamá, y luego exploramos que a lo mejor la madre perdió a la suya con 4 o 5 añitos, se quedó con hambre de madre y le sale una hija muy adulta, muy protectora, que cuida muchísimo más a su madre, que parece que la madre sea la hija en vez de la madre. ¿Cómo puede saber esto el niño? Los niños captan los silencios, captan los tabús, captan los secretos, tienen unos canales abiertos que no tenemos nosotros. Están pendientes de nosotros aunque no nos demos cuenta, saben si estamos tristes, ¿no? Tienen esta sensibilidad, y si sienten que mamá le faltó su mamá, pues se van a intentar poner ahí a cubrir el hueco de mamá. O por ejemplo, como lo hemos visto en constelaciones, lo de los hermanitos muertos, ¿no? Hay una mamá que pierde un niño y era un hijo muy deseado, luego tiene otro hijo y ese hijo se convierte en sustituto del hijo anterior. Es como si quisiera darle voz, como si quisiera darle lugar. Es un amor incondicional inconsciente. Este amor nos lleva al sacrificio. Pueden niños que nacen enfermos, niños que nacen pues con muchas complicaciones, ¿no? Hiperactividad, autismos, tal. Luego muchas veces rascamos en las constelaciones familiares y vemos cómo están sustituyendo a familiares que no se les despidió bien, o cómo están representando familiares excluidos. O sea, las constelaciones se ve. Quien no haya visto constelaciones, le suena raro, ¿no? Pero hasta este punto llega. Para entenderlo hay que entenderlo como energéticamente. Como que la energía que quedó pendiente de un familiar que quedó excluido no desaparece aunque se muera ese familiar, sino que queda ahí colgada y un descendiente suyo lo carga. Por eso vemos a lo mejor en un árbol familiar que cada 2 generaciones o cada 3 generaciones está el que llaman la oveja negra. Todos son muy buenecitos, todos son muy prudentes y te sale el delincuente. Te sale el drogadicto, te sale una persona autodestructiva y que hace daño a otros y no sabe por qué. Porque sus padres a lo mejor le han dado mucho amor y se lo han dado todo. Y vemos que es que está representando a un excluido. O sea, el niño, desde su amor incondicional inconsciente, le pregunta a su árbol familiar: ¿qué hay por ahí pendiente por resolver? ¿Qué hay? Entonces, toma eso y lo reproduce. Hay árboles que están más cargados que otros. Entonces, hay árboles familiares donde han habido asesinatos, han habido cosas muy crueles, y luego muchas veces eso se traduce en descendientes pues que tienen enfermedades mentales, las esquizofrenias. Esto quien ve las constelaciones familiares lo comprende, quien no, pues ostras, parece algo mágico, algo que no se entiende, pero las emociones que no han podido sanar los nuestros, que no las pudieron digerir, el dolor, sus frustraciones, sus rechazos entre ellos, no se mueren con ellos, sino que quedan colgados en la memoria familiar, y los descendientes, desde nuestro amor incondicional inconsciente, vamos ahí, lo tomamos y nos lo ponemos y lo reproducimos. Si son cosas gordas, normalmente hasta 4 generaciones.
bisabuelos y a veces tatarabuelos. Luego el niño ya va creciendo y entra en el amor condicional inconsciente. Cuando el niño, primero el niño pues llora y sus papás se lo dan todo. Llora, grita, le dan de comer y tal. Pero llega un momento que los padres quieren educar al niño. Y entonces el niño dice, ostras, antes me lo dabais todo y lo único que tenía que hacer era llorar. Y ahora para que me deis cariño, o para que me queráis, o para que me hagáis caso, me tengo que portar bien. El niño recibe eso, como no lo entiende, ahora me tengo que ganar el amor de mis padres. Antes me lo daban gratis porque me cuidaban y lo único que tenía que hacer era llorar, ahora me lo tengo que ganar. Tengo que ser un buen niño, tengo que estudiar, tengo que recoger la habitación. Esto el niño lo recibe como que ahora me aman, pero condicionalmente, me ponen condiciones. Entonces el niño juega a eso y también pone condiciones a los papás. No sé si habéis visto los niños pequeños que a lo mejor dice la niña a la mamá, ahora ya no te quiero, mamá, yo no te quiero, quiero otra mamá, o cosas así. Está jugando. No me cuidas bien. No me cuidas bien, ¿no? El momento en que el niño o la niña empieza a compara a los papás de sus amiguitos, las mamás de sus amiguitas, ostras, la mamá de mi amiga es más cariñosa que la mía. Entonces ahí el niño empieza pero todo esto superficialmente, porque esto siempre se mantiene en lo profundo. Aunque seamos adultos, nuestro amor esencial es este que lo tenemos que convertir en este. Amor condicional e inconsciente. Y luego pasamos al amor condicional consciente. Es decir, por ejemplo, yo quiero a mi pareja siempre que sea una persona responsable y trabajadora. Si algún día mi pareja se convierte en una persona que no es responsable, pues yo ya voy a dejarla de querer. Es como un amor en el que yo aporto esto y quiero que el otro me aporte lo mismo. Hay conciencia. Entonces las relaciones entre adultos es bueno que se mantengan un poquito en este nivel, ¿no? Yo te quiero, estoy por ti, te ayudo, pero luego también cuando yo te necesite, quiero que tú me des. Es el amor condicional consciente. Y luego pasamos al amor incondicional consciente, que es el que permite sanarnos de esto. Es decir, esas cargas que hemos recibido del sistema familiar, nosotros poder decir desde interior, decirle a los nuestros, mirar vuestros pesos, vuestras emociones tóxicas, lo que a vosotros os hizo daño, lo dejo con vosotros con muchísimo amor, lo respeto, os agradezco la vida porque me viene de esas circunstancias que habéis vivido y yo me voy a dedicar a ser feliz, porque el mejor regalo que os puedo hacer a vosotros es ser yo feliz. Aquí amamos desde el sufrimiento. Aquí amamos a los nuestros y se lo demostramos siendo felices. Muchas personas no se permiten ser felices, eso lo explicaré si me da tiempo después, porque han visto sufrir tanto a los suyos que ¿cómo me voy a poner yo ahora a ser feliz? Si he visto a mi madre toda mi vida llorando, si he visto a mi padre toda la vida luchando para trabajar y ganarse 4 duros, ¿cómo me voy a dar yo ahora mismo el derecho a ser feliz? No, yo voy a sufrir como ellos, les voy a acompañar en su sufrimiento. No. Estás aquí, los amas incondicionalmente, inconscientemente, y sufres como ellos. A no ser que hagas un trabajo interior y digas, a ver, los míos, por mucho que hayan sufrido, lo que están deseando es que yo sea feliz y que me deje estar de lealtades al sufrimiento. Comprender esto, lógicamente es muy sencillo, pero interiormente cuesta muchísimo. Comprendemos que los nuestros en el fondo lo que quieren es que seamos felices, pero nos cuesta creérnoslo. Muchas veces somos incapaces de hacer por nosotros lo que desearíamos que hagan nuestros hijos. A nuestros hijos les deseamos que sean felices y nosotros no nos permitimos ser felices porque hemos visto a nuestros padres sufriendo. Entonces esta estructura del amor es importante conocerla para luego abordar el trabajo del niño interior en los 3 niveles que os he comentado antes. El primer nivel es el niño amoroso. El segundo nivel es el niño herido. Y el tercer nivel es el niño que yo he llamado superviviente. Vale.
para que no se nos vaya el tiempo, en vez de explicar estos niveles haciendo croquis y tal, os lo explicaré por aquí, como lo tenéis todos. Ahí tenéis hojas si queréis. Vale, el nivel del niño amoroso es el niño nada más nacer, lo que he comentado antes. Es un niño que ama a sus padres incondicionalmente. Y no solamente ama a sus padres, sino que ama a todo el clan familiar. Es un niño que no cuestiona a los suyos, no los compara, todavía no tiene esa capacidad mental de hacer comparaciones, y para él los suyos son los mejores. Un niño de 2 años, para él, su papá y su mamá son los mejores del mundo, aunque sean unos padres desastrosos. No pone condiciones, no compara a sus padres con otros padres, todavía no tiene esa capacidad. Entonces ese amor inconsciente, incondicional, no solamente lo lleva en su interior, sino que también lo exterioriza. Y es un niño que está incluso dispuesto a sacrificarse por los suyos. Casos muy fuertes de un padre maltratador, un padre que le pega a su mujer, y el niño de 2 o 3 años se pone en medio para defender a su madre. Ese niño, si su madre no puede, ¿cómo va a poder él con su padre? Le da igual que su padre le dé la torta a él. Se pone en medio para recibir la torta antes de que la reciba su madre. Es un niño que está dispuesto a morir por los suyos. Niños que, si ven a sus padres discutiendo muchísimo, se ponen enfermos. En el momento en que se ponen enfermos, los padres tienen que dedicarse al niño y dejan de discutir entre ellos. Inconscientemente, pero llega hasta ese punto la lealtad. Incluso niños que sienten que sus padres a lo mejor tienen muchos hijos y no pueden mantener a todos, y ese niño pues de alguna manera se deja morir. Claro, esto cuesta comprenderlo, pero muchas veces se ven las constelaciones. ¿Cómo puede ser que un niño dé la vida por los suyos dejándose morir, no naciendo, si hay familias que son muy complicadas o no es un buen momento? Entonces hasta ese punto llega el amor del niño infantil inconsciente. Va a dar la vida por los suyos, va a tomar las cargas de su árbol familiar, lo que haga falta, lo que haya que hacer. Hay que nacer enfermo, se nace enfermo, hay que volverse delincuente para que representara a un familiar que fue delincuente, pues me voy a volver delincuente. Esta es la lealtad del niño amoroso. Por eso es muy importante, como he explicado antes, que enseñemos a amar a este niño de manera consciente, para que no se haga daño. Lo que más le importa a este niño es pertenecer a su clan y merecer estar. Y va a hacer lo que haga falta. Una familia de ladrones, el niño va a robar, porque es lo que hay que hacer para pertenecer. Y lo va a ver bien. Y va a robar por los suyos. Entonces, esta es la parte más esencial que hay en nosotros. Luego vamos a hablar de otro nivel, que es el niño herido o la niña herida. Ahí es cuando, como he explicado antes, cuando empiezan las condiciones. Cuando eres un bebé te lo dan todo masticado, te lo dan todo hecho, lo único que tienes que hacer es llorar, te dan de comer, te cambian los pañales, pero llega un momento en que los padres tienen que empezar a educar al hijo. Entonces empiezan los padres en ese proceso de educar al hijo. Como los padres no son perfectos, son humanos, pues unas veces se pasarán de la raya y otras veces se quedarán cortos. Hay carencias y hay excesos, ¿no? Hay excesos y hay defectos. Los padres lo hacen con su imperfección. Entonces, luego también tenemos que encajar en una sociedad. Nuestros padres nos van a educar para encajar en una sociedad, que la sociedad ya de por sí es bastante imperfecta. Entonces aquí empieza el niño a sentir que le quieren a cambio de algo, y que además tiene que sacrificar muchos aspectos de su ser, de su espontaneidad, de su naturalidad, para encajar. El objetivo es encajar en la familia, encajar en la sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que sacrificar de mí? Lo voy a hacer, porque si no, no tengo un lugar en los míos. Al niño se le enseña o se le educa para que sepa lo que le está permitido y lo que no, a qué tiene derecho y qué tiene prohibido, y también a qué está obligado. Tienes que estudiar, tienes que recoger, ¿no? Todo esto genera en el niño heridas. No porque los padres lo hagan fatal, que a veces sí, que lo hacen fatal,
sino porque es un choque que tenemos que vivir todos en nuestro proceso de crecimiento personal, de recibir estas heridas para luego tener que sanarlas. Porque si ya estuviéramos sanados desde el principio, pues poco aprenderíamos, ¿no? Tenemos que ser heridos y luego tenemos que aprender a sanarnos nuestras heridas. En los casos más graves, pues es que ese niño no ha recibido ni ese amor incondicional cuando ha sido bebé. Son los padres más descuidados, pues que no cambian al niño, que no le dan de comer. Este niño ni siquiera ha vivido esos niños que tan difíciles, muchos ya mueren, sencillamente no pueden sobrevivir porque no han recibido lo mínimo de sus padres. Y otros sí, pero han quedado muy traumatizados, han quedado muy dolidos, y estos niños pues luego de mayor les va a costar muchísimo desarrollar una parte adulta. Son esos niños que se mantienen niños para siempre o que pueden volverse conflictivos, violentos o asesinos. ¿Por qué digo esto de que lo de los padres imperfectos? Bueno, los padres pueden ser muy imperfectos, pero a veces haciéndolo maravillosamente bien les puede salir un hijo que sea muy peligroso incluso para ellos, y es por esto que he comentado antes de las lealtades al árbol familiar. La carga no viene de los padres, viene de más atrás por un excluido que no está en su lugar. Entonces es que uno alucina, ¿no?, cuando ve casos como explicaba antes. Tengo 5 hijos, 4 maravillosos, universitarios, con sus vidas, con sus parejas, y uno pues parece que todo lo que quiere es autodestruirse. ¿De dónde viene esta energía tan autodestructiva? Pues entonces hay que explorar por atrás. La manera de entenderlo desde lo racional se desborda. Entonces la mejor manera es observando, ¿no?, estudiando árboles familiares. Empiezas a repasar árboles familiares y vas viendo, ostras, ¿cómo puede ser que la familia de 5 hermanos, uno acabó la cárcel y resulta que un tío abuelo también estuvo en la cárcel, ¿no? Vas viendo los patrones y a pesar de que no se conocieron. Hay algo que se transmite desde el inconsciente familiar. Entonces, hay una parte de herida que sí que nos viene de nuestros padres, pero hay una parte de herida que nos la hemos hecho inconscientemente nosotros mismos por ser fieles a nuestro sistema familiar. La esencia de la herida, tal como os he contado antes, es: yo os amaba a papá, mamá, yo os amaba incondicionalmente, pero de vosotros de repente me habéis, ¿no? La herida de nuestros padres la traducimos con una de estas palabras: me habéis rechazado, me habéis abandonado, o me habéis humillado, o me habéis traicionado, o me habéis convertido en víctima de una injusticia. Hay un libro muy bonito que se llama Las 5 heridas del alma, las 5 heridas... no me acuerdo, Lisa Bourneau, la autora, que habla de que existen 5 heridas, que son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Entonces es bueno, un trabajo de sanación es: ¿cuál es la herida que sientes que te han generado tu mamá? ¿Cuál es la herida que sientes que te ha generado tu papá? Aquí tenemos una serie de preguntas que pueden ayudarnos a explorar nuestras heridas, ¿no? Una pregunta que yo utilizo mucho en las constelaciones y en terapia individual: ¿qué es lo que más te duele de tu infancia respecto a tu madre? Y ahí podemos ver si hay una traición, si hay un abandono, si hay un rechazo. A lo mejor la persona te dice: lo que más me duele de mi madre en mi infancia es que se muriera. La herida es abandono. Lo que más me duele de mi madre es que me diera en adopción. Esto ni siquiera es abandono si era muy chiquitito, esto directamente es rechazo. Es una herida mucho más profunda. Cuando hay abandono, has tenido y has perdido, pero el rechazo ni siquiera tuviste. Lo que más me ha herido de mis padres es que me humillaban. Hay padres, de niño a lo mejor hace yo qué sé, me lo invento, hace una manualidad: mira mamá lo que he hecho, y vaya chorradas hecho, ¿no? Entonces el niño se siente humillado. Está la herida de la humillación. La herida de la traición es muy típica de hijas que se convierten en la favorita de papá, o de hijos, o chicos que se convierten en el favorito de mamá. La niña de sus ojos o el niño de sus ojos. Ese niño, tarde o temprano, va a recibir una herida de traición, porque se dará cuenta que ese favoritismo se lo han dado para suplantar una carencia de la madre con el padre, si el padre no le da cariño, o para sencillamente se siente traicionado porque se da cuenta que ser el favorito para su mamá le ha generado conflictos con el resto de hermanos. Lo que se llama un complejo de Edipo no resuelto.
Muchas veces, esto lo he explicado miles de veces, el niño que está tan enamorado de su mamá, que su mamá es tan maravillosa, luego no encuentra una pareja, una mujer que esté a su altura. No encuentro ninguna mujer que esté a la altura de mi madre. Entonces acaba buscando pues una mujer que no le gusta del todo y la acaba tratando mal o no la acaba amando de verdad. Y esto pasa así con las mujeres, ¿no? No encuentro un hombre que esté a la altura de mi papá. Tiene a su papá tan idealizado que una de dos, o no encuentra nunca pareja, o está con un hombre al que desprecia, al que no valora, porque a la altura de su padre no es nadie. Todo lo que sea esa idealización de mamá o papá, hay que sanarlo y darse cuenta de que hay una traición allí. Que no es bueno, no es sano. No es sano ser la niña de los ojos de papá, ni el niño de mamá. Y más si hay otros hermanos, porque esos otros hermanos dicen, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa conmigo? Más preguntas que pueden ayudarnos a descubrir nuestras heridas. ¿Qué es lo que más nos dolió en el colegio? De aquel profesor, de aquel compañero de clase que nos hacía la puñeta. ¿Qué es lo que más te ha marcado en tu vida? Puede ser una muerte, puede ser cambiar de ciudad, cambiar de colegio, cambiar de amigos, puede ser el cambio de la adolescencia, ¿no? Que te cambia tu cuerpo de golpe, puede ser un abuso que haya podido recibir, ¿no? ¿Qué es lo que más te preocupa de tus hijos? ¿Qué te da más miedo sobre tu futuro? Todos nuestros miedos al futuro están conectados con nuestras heridas del pasado. Esto en terapia cuesta mucho, ¿no? A lo mejor tiene una persona, es que yo quiero hacer terapia porque me da mucho miedo arruinarme, o me da mucho miedo enfermarme. Explicarle a esa persona, no, mira, este miedo que tú tienes es porque hay algo del pasado que no has sanado, muchas veces no lo entienden. Hay que hacerlo despacito para que se dé cuenta que ese miedo se te ha desarrollado por algo que no has sanado del pasado. Nuestros miedos sobre el futuro nos dan pistas de dónde están nuestras heridas infantiles. Una persona que no tiene heridas graves no tiene miedo a arruinarse porque sabe que siempre va a tener los recursos para encontrar trabajo, para ganarse la vida. Una persona que tiene las heridas más sanadas no va a tener miedo a enfermarse porque entiende que la enfermedad forma parte de la vida y sabe que va a hacer todo lo posible para estar bien a gusto y va a cuidar su cuerpo en la medida de lo posible. Entonces nuestros miedos del futuro nos dan pistas de qué es lo que no tenemos resuelto del pasado. Lo que más nos preocupe de nuestros hijos. Eso que más nos preocupa. Me preocupa que mi hija encuentre un novio que sea un mal bicho. Me preocupa que mi hijo tome drogas. Me preocupa que mi hijo no estudie. Eso que más nos da miedo de nuestros hijos, que nos produce hasta un miedo irracional, nos da pistas de heridas nuestras. ¿Qué me pasa a mí para que me dé tanto miedo a que mi hijo tome drogas si es un buen chico y se relaciona con gente sana? ¿Cómo es que me da a mí este miedo tan irracional? Otra cosa es que realmente el hijo esté con amigos que toman drogas. Pero muchos padres, me los encuentro en terapia, tengo este miedo y no entiendo por qué. Porque mi hijo está con gente sanísima. Luego a lo mejor escarbando, pues tuvo esa persona un hermano drogadicto, se le murió, y aunque su hijo no se relacione con personas adictas, tiene un miedo terrible a que su hijo se vuelva adicto. Porque la herida del hermano todavía no la ha sanado. Y luego, por supuesto, las parejas son unos espejos maravillosos para que salgan nuestras heridas del pasado. Lo que tengamos pendiente de nuestro papá o de nuestra mamá por sanar, nuestra pareja se lo va a comer. Vamos a reclamarle un amor que no es un amor de pareja sino un amor de madre, o vamos a reclamarle una protección que no es una protección de padre, digo que no es una protección de pareja sino una protección de padre. Lo que nos faltó de pequeño se lo pedimos a nuestra pareja y nuestra pareja se va a revelar o no, o nos lo va a dar durante un tiempo. Entonces ahí podemos ver también qué me pasa a mí, que tengo tanta dependencia en mi pareja, que le exijo tanto cariño, que le exijo que esté tan por mí. ¿Qué me pasa a mí? Pues que te falta mamá, te falta papá, te falta algo con ellos. Y también otros espejos maravillosos de la vida son nuestros jefes y nuestros compañeros de trabajo. Ahí también vemos, sobre todo los compañeros de trabajo se relacionan mucho con los hermanos. Las personas que tienen hermanos, lo que tenga pendiente de sanar con sus hermanos se les suele reproducir con los compañeros de trabajo. Los jefes suelen ser más papá o mamá. Si es hombre suele ser más papá, si es mujer suele ser más mamá, pero los problemas en los grupos, o los compañeros de trabajo, o los grupos, en las formaciones, entre las personas del mismo rango,
suelen reproducir conflictos que nos han quedado pendientes con nuestros hermanos. Vale, esto a nivel para descubrir nuestras heridas. Otro factor importante para entender nuestra herida es de qué manera canalizamos nuestro dolor o nuestro sufrimiento. Y aquí distingo 3 tipos de niños heridos. El niño herido miedoso, el niño herido triste y el niño herido enfadado. Todos en la vida a veces tenemos miedo, a veces estamos tristes y a veces estamos enfadados. Pero suele haber una de estas 3 emociones que es la que más sentimos, que es la que más experimentamos. Entonces es la manera en que hemos aprendido a canalizar nuestro dolor, ¿no? Nuestro dolor lo podemos canalizar con el miedo, preocupándonos de todo. Y personas que viven preocupadas las 24 horas del día de todo. Eso es aunque parezca que está enfocado al futuro, porque el miedo nos lleva al futuro, la raíz está en el pasado, en el nuestro y a veces de más atrás. Yo, por ejemplo, no soy una persona. Lo primero, para sanarlo, es ser consciente. Esa es la primera parte de la sanación. Luego, depende si es algo que tú has vivido o es algo que te viene como una memoria heredada. Si es como una memoria heredada, te puede ayudar la constelación. Si es algo que tú has vivido, por ejemplo, donde va muy bien para estas situaciones es el teatro terapéutico. Representas ese accidente como si te estuviera ocurriendo ahora, lo ensayas, lo revives aquí con un contexto sanador, con un terapeuta, con compañeros, para acabar de sacar las emociones que a lo mejor en su momento no viviste. Y lo lloras, y lo ves desde fuera, y es como que lo acabas de digerir. Estas heridas emocionales, para comprenderlas, es como si nos hubiéramos comido algo que en vez de soltarlo se nos ha quedado aquí dentro. No lo hemos digerido. Entonces nuestro cuerpo es sabio, es mucho más sabio que nosotros, sabe cómo digerir nuestras emociones. Entonces, si le permitimos revivir esa circunstancia en un contexto sano como el teatro terapéutico, tú acabas de digerir esa emoción y la acabas de soltar. A veces con una sesión basta, a veces hay que hacerlo en varias sesiones. Para trabajar el estrés postraumático, los militares que han estado en la guerra tienen estrés postraumático, les ponen ahí como videojuegos de la guerra o les montan escenas de psicodrama que vuelvan a representar esas escenas y acabar de temblar ese miedo o acabar de llorar, ¿no? A veces cuesta mucho llorar algo del pasado, pero si te lo montan como si lo estuvieras viviendo en el presente, estallas y sacas esas lágrimas. En teatro va muy bien para sacar las emociones infantiles, ponerse de rodillas, ¿no? A lo mejor estás haciendo aquí la escena, pero si estás de adulto dices, bueno, sí lo veo, pero no. En el momento en que te pones de rodillas y empiezas a ver a todos los adultos más grandes, conectas con el niño que fuiste y te puede salir ese llanto que te faltó, o esa rabia o ese miedo. Incluso la persona pone así a temblar como si le estuviera pasando de verdad en una situación que es fingida. Y esa emoción acaba de digerirse. O sea, la sueltas, por donde tenga que soltarse. Muy bien. Pues cada persona tiene su manera de canalizar su sufrimiento. Normalmente nos enganchamos más a una de estas 3 emociones. Personas muy miedosas y muy preocupadas por el futuro. Personas muy tristes, muy melancólicas por el pasado. Personas muy enfadadas, que nada les está bien, que son excesivamente perfeccionistas. El miedo nos suele llevar al futuro, la tristeza nos suele llevar al pasado y el enfado nos suele llevar al presente, pero no para aceptarlo, sino para renegar del presente. Pero detrás de todo esto está nuestro pasado, nuestras heridas que aún no hemos sanado. Conclusiones a las que llega el niño herido en base a 3 grandes miedos. De todas las heridas que ha vivido el niño, digamos que le genera unas conclusiones, que es su manera de entender la vida, su manera de colocarse ante el mundo. Y se basan en 3 miedos, el miedo a no ser querido, el miedo a no sentirse seguro y el miedo a no merecer. Ante estos 3 miedos, el niño llega a conclusiones. Por ejemplo, para que me quieran, tengo que conseguir que los demás me necesiten. Hay personas que si los demás no le necesitan, no se sienten queridas. Entonces, son incapaces de entender el amor si no es porque les necesitan. Entonces, las personas intentan que los demás se vuelvan dependientes de sí, porque si no dependen de mí no me van a querer.
Parece una idea muy loca, pero esa persona lo vive así y lo sufre así. Personas que piensan que para ser queridas tienen que tener mucho éxito y tener mucho prestigio. Suelen ser niños que solamente se les valoraba cuando conseguían algo, cuando tenían un éxito. Y cuando no tenían un éxito, no conseguían sacar un sobresaliente, o no conseguían meter un gol o lo que fuera, nadie les hacía caso. Entonces estos niños sienten que para ser queridos tienen que volverse famosos, tienen que tener mucho dinero, no se sienten merecedores de amor si no es por algo que presuman de ello. O para que me quieran tengo que ser muy especial y único. Es al niño que se le daba más cariño pues cuando hacía algo creativo, cuando le decían al niño ponte a bailar, y todos ahí los riéndose, mira cómo baila el niño, ¿no? Y el niño ahí bailando para que su papá y los amiguitos de su papá o de su mamá se lo pasaran bien viendo cómo el niño baila, y lo graban en vídeo y lo cuelgan en internet. Este niño siente, para que me quieran tengo que hacer cosas especiales y muy diferentes. Entonces esta es su herida. El miedo a no sentirse seguro nos lleva a este tipo de conclusiones. Para sentirme seguro tengo que necesitar poco de los demás. Personas que tienen una vida muy austera, gastan lo mínimo, intentan depender lo mínimo de lo posible de los demás, intentan vivir con lo mínimo de lo mínimo, porque no se fían que los demás se lo vayan a dar, o no se fía que cuando se lo den les vayan a pedir algo a cambio que no van a poder dar. Otro tipo de miedo que genera esta herida, el miedo a sentirse inseguro, es tengo que protegerme constantemente y mantenerme siempre alerta. Son las personas desconfiadas, personas que están siempre desconfiando de los demás y no se fían ni de nadie. Y otro tipo de miedo es a sentirse inseguro, es tengo que desconectar completamente de mi dolor interno. Hay personas que tienen tanto miedo a sus propias emociones que sencillamente lo bloquean, lo anulan, pintan una sonrisa en su cara, son súper divertidos, son súper geniales, pero esto se ve en los grupos de terapia. Cuando vienen aquí son súper simpáticos, súper chistosos, de todo hacen una coña, de todo hacen una broma. Cuando empiezan a moverse aquí emociones, empieza la gente a llorar, empieza a salir que si muertos, que si no sé qué, y se van, ¿eh? Yo he visto alguno que cuando empezaba aquí el teatro terapéutico, la constelación, a moverse cosas, y se te marcha. Se pensaba que era no sé qué, y se te marcha. Hay personas que no pueden ver escenas de sufrimiento, todo lo que le gusta son las películas de risa, y por supuesto muy fácil caer luego pues en adicciones como los porros o como adicciones que te tapen el dolor. No quieren vivir su dolor profundo y se toman la vida como un chiste. En el fondo es un miedo a sentirse inseguro de conectar con su dolor. Y el otro miedo, el miedo a no merecer, nos lleva a tomar estas conclusiones. Tengo que imponerme sobre los demás porque si no, no voy a recibir lo que yo quiero o necesito. Tengo que ser perfecto y hacerlo todo bien para merecer que los demás me compensen por mi esfuerzo. O tengo que contentar primero a los demás y luego después a mí. Son esas personas que primero tienen que tener a todos contentos y luego después, si queda algo para ellos, se lo permite. La típica persona que hace las rosquillas, te hace un plato de rosquillas, le da a todo el mundo rosquillas y luego cuando ya nadie más quiere rosquillas, si queda alguna se la come y si no, no, a pesar de que haya hecho ellos las rosquillas. Entonces, esto es importante entenderlo. Nuestra herida nos genera miedos que tienen que ver con la manera en que nos sentimos queridos por los demás, con la manera en que nos sentimos seguros y con la manera en que nos sentimos merecedores. Todos, normalmente, tenemos algo de aquí, unos más cosas más, otras menos, pero siempre hay una de estas conclusiones que es la que más nos puede. Entonces, bueno, ¿no? Aquí las tenéis como, ¿cuál es la conclusión más extraña que yo me he sacado desde mi herida? ¿Cómo lo hago yo para sentirme seguro? ¿Cómo me lo hago yo para que los demás me quieran? ¿Y cómo me lo hago yo para sentirme merecedor? Aquí tenéis material para descubriros. Perdón. Esto. Y el último niño es el niño superviviente.
Este niño vive con unas heridas que no ha podido cicatrizar, no ha podido sanar porque no tenía en su momento los recursos emocionales, pero tiene que salir adelante. Se convierte en adolescente, en adulto. Entonces son las estrategias que hemos utilizado o que utilizamos más habitualmente para que nos den amor, para que nos den seguridad o para que nos den lo que creemos que merecemos. Estas estrategias conllevan personajes. Una buena manera de identificarlo es a través de etiquetas. Estas etiquetas que ponen aquí no son insultos. O sea, mi intención no es insultar a nadie, sino buscar cuáles son los personajes que más interpretamos ante los demás y luego ante nosotros mismos en privado. Normalmente estos personajes son como personajes de teatro, de una obra de teatro, o nos llevan a sobredimensionar cualidades infantiles nuestras, o nos llevan a sobredimensionar cualidades superadultas nuestras, que nos vamos de la raya en eso de ser adultos. Entonces tenemos personas que sobredimensionan cualidades infantiles, como por ejemplo el dar pena, el lastimoso, personaje del lastimoso. Personas que dando pena consiguen que los demás les den más atención, les den más cariño, les protejan. Personaje del lastimoso. Personaje del seductor. Personas que están seduciendo a todo el mundo para que les den cariño, les den atención, ¿no? Ejemplos, por los que veis aquí. El seductor, el peligroso, ¿no? Personas que quieren mostrarse muy peligrosas para que nadie se meta con ellos. El que no se entera de nada. El que no se entera de nada, como que no se entera de nada. El rebelde sin causa, el pasota, el gracioso, el solitario, el indefenso. Entonces es también un trabajo muy humilde descubrir qué personajes suelo interpretar yo, que son más cualidades infantiles en las que yo me recreo. ¿Y qué personajes me recreo en la superadultez? Por ejemplo, el perfeccionista, el que va de mandón, el que va de superior, el que va de criticón y va criticando a todo el mundo, el que va de orgulloso, protector, el que va de mediador, que va poniendo paz a todo el mundo y acaba agotado de tanto pacificar a los demás. De estos también hay. El que quiere tener siempre la razón. Seguro que todos aquí conocéis a alguien que interpreta muy bien el personaje de quiere tener siempre la razón. Seguro. Y aunque sepa que está equivocado, es igual, él te va a decir que tiene la razón y no le van a sacar de ahí. Yo ya no quiero tener razón. No hay nada que aleje más a las personas que tener razón. En el momento que tú tienes razón, el otro queda como un despojo. El que va de sabiondo, el que lo sabe todo, el que va de culto, ¿no? El que va de que no necesita a nadie. Son personajes en los que exageramos nuestra adultez. Pertenecen más al niño que juega a ser mayor. Y el otro, el de los personajes que mantienen cualidades infantiles, son aspectos de nuestro niño que han quedado muy exagerados y que nuestra parte adulta no les ha de poner control. Por eso vamos dando lástima a los demás, por eso vamos seduciendo a todo el mundo, por eso vamos de pasotas. Muy bien, pues estos serían los tres niveles del niño interior. Y ahora os voy a explicar un poquito, un cuartito de hora, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo? ¿Cómo nos sanamos de todas estas cosas, no? Muy bien. La propuesta que os hago es cómo distinguir, ¿no? Yo tengo mi niño interior amoroso, yo tengo mi niño interior herido y tengo mi niño interior superviviente. Vamos a empezar con el más sencillo a priori, que se supone que es el que duele menos, aunque luego a veces hay sorpresas, ¿no? Lo primero, con mi niño superviviente, descubrir qué estrategias utilizo, qué personajes son los que más uso, en qué contextos o ámbitos me sirven y en cuáles me hacen daño. ¿Me sirve de ir de seductor en el trabajo? Hay personas que por ir de seductor en el trabajo han tenido muchos problemas, o porque los demás les han confundido, o porque precisamente han seducido y han generado envidias y han generado infidelidades. Entonces, ¿me sirve ir de seductor en el trabajo? Por supuesto, ir de seductor con mi pareja va a ser fantástico, pero si yo voy de seductor en el trabajo con todas las compañeras o todos los compañeros, pues me puedo meter en problemas. Entonces, ¿en qué ámbitos me va bien mi personaje y en qué ámbitos no?
Si voy de lastimoso con mi familia, a lo mejor los convenzo y me apoyan y me creen. Pero si voy de lastimoso con gente de la calle, van a huir de mí. No voy a tener ni un solo amigo. A no ser que vaya alguien del personaje de Salvador. Entonces tenemos un lastimoso y un Salvador, que entonces entre ellos se complementan maravillosamente bien. Muy importante, ¿qué personajes no nos atrevemos a utilizar porque no nos damos el permiso? A lo mejor yo soy una persona que de vez en cuando me enfado, pero no me permito enfadarme. Entonces voy a desarrollar este personaje de enfadarme para llevármelo a más ámbitos de mi vida, porque es importante a veces enfadarse para poner límites, para que los demás no se aprovechen de ti. Y sobre todo, ¿qué personajes no utilizamos porque no los reconocemos en nosotros? A lo mejor una persona puede decir, mira, yo el personaje de seductor no lo utilizo nunca. Qué pena, ¿no? Pues podías aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para estos personajes que no me reconozco, sacarlos? Aquí ayuda mucho lo que es la terapia del teatro terapéutico, ¿no? En un espacio en que nos sintamos seguros y acogidos, voy a ver ese personaje que yo no hago nunca. Por ejemplo, voy a explorar el personaje de gracioso. Una persona que se crea que es muy seria, pues aquí se le permite ser gracioso. Al principio le costará un montón, pero si va haciéndolo, se disfraza un poquito, va de 4 chorradas, va a conectar con su niño interior y va a descubrir que a lo mejor es una persona muy graciosa. Entonces tiene la oportunidad de sacar estos personajes. Todos tenemos a todos los personajes en nuestro interior. Unos los desarrollamos más y otros los desarrollamos menos, pero es que hay personajes que nos los prohibimos siempre. Personas que se prohíben siempre seducir, personas que se prohíben siempre ser graciosos, personas que se prohíben siempre dar lástima. Pues a veces también uno quiere compartir sus tristezas y que le den consuelo, y eso no significa ir de victimista por la vida, pero a veces te apetece contar que te ha pasado algo malo y que te den cariño, que te den una palmadita en la espalda, ¿no? Entonces el teatro terapéutico es como un lugar donde me permito expresar los personajes que no suelo utilizar mucho, o me permito expresar esos personajes que no utilizo nunca, porque a lo mejor incluso tengo muchos juicios con ello. Y luego también cómo distinguir qué personajes interpreto más con los demás y qué personajes interpreto yo más conmigo mismo. Puede ser una persona que por fuera venda seguridad y por dentro suyo se esté todo el día quejándose consigo mismo. Se da mucha lástima a sí mismo, pero por fuera da mucha seguridad. Entonces, ¿qué personajes solamente me interpreto para mí? ¿Qué personajes interpreto más para los demás? Es como hacernos un mapa de nuestros personajes. Y desde ahí descubrimos que tenemos muchas más posibilidades de ser más de lo que somos habitualmente. Puede ser, ¿no? El teatro te permite, pues, vas a hacer de guardia urbano, o vas a hacer de guardia civil, o vas a hacer de ladrón, o vas a hacer de seductor, o vas a hacer de persona que va dando pena a todos. Entonces, desde ahí, ostras, si lo puedo hacer actuando, ¿por qué no me lo puedo llevar luego a la vida real? Y luego también, dentro de nuestros personajes, descubrir cuál es el miedo que lo alimenta. Oye, ¿por qué voy por la vida de indefenso? ¿Por qué voy por la vida pidiendo que todos me protejan? ¿O por qué voy por la vida de orgulloso? ¿Qué miedo estoy escondiendo y pretendo que vaya ir siempre de orgulloso y que los demás me vean orgulloso? Nuevamente, estos miedos tienen que ver con lo que he comentado antes: miedo a que no me quieran, miedo a no sentirme seguro, miedo a no sentirme merecedor. Vale, esta es la parte como más sencilla, aunque también cuesta, que son los personajes. A la parte más dolorosa es trabajar directamente con nuestro niño herido. Trabajarnos nuestro niño herido, trabajarnos nuestra niña herida. Lo primero que tenemos que descubrir, cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nos sentimos vulnerables. Hay personas que cuando se sienten vulnerables, lo primero que hacen es beber alcohol, para volver a envalentonarse, o fumarse un porro para no sentir esa tristeza o no sentir esa vulnerabilidad. Personas que cuando se sienten vulnerables se encierran en su habitación y no quieren saber nada de nadie porque no se fían de contar nada que suponga una inseguridad de ellos. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando estamos inseguros, cuando estamos vulnerables?
Hay personas que cuando se sienten vulnerables se echan la bronca a sí mismos, se enfadan mucho consigo mismos porque no se dan el permiso a sentirse así. Es que directamente te dicen, yo no debería de sentirme vulnerable. Esto hace que la vulnerabilidad aún les explote más, ¿no? El trabajo de yo no debería estar triste nunca. Y desde ahí no se permiten vivir el duelo por un familiar que ha fallecido, por una relación de pareja que se ha roto. Sentirse la vulnerabilidad, porque si no la sentimos nunca, la herida va a seguir siempre abierta. Otro tema, analizarnos. ¿Desde qué emoción suelo canalizar más mi sufrimiento? ¿Desde el miedo, desde la rabia, desde la tristeza? ¿Cuál de las tres está más presente en mi vida? Suele ser la emoción que es con la que estamos más cómodos para sufrir, para esconder esa otra emoción con la que nos sentiríamos más incómodos. Muchas veces el miedoso está incómodo con la rabia y por eso exagera sus miedos. Muchas veces el triste está incómodo con el miedo, por eso siempre se va a mirar el pasado y a quejarse del pasado para olvidarse del futuro, porque lo que le dolería más sería mirar el futuro, ¿no? Siempre hay una emoción fijada. Las charlas que di anteriormente de Conoce tus emociones y sana tus emociones, hablé de ello. Y siempre hay una emoción negada, que es la que ocultamos con esta otra emoción. La frase que siempre suelo utilizar es el tópico de que los hombres no pueden expresar tristeza. Cuando un hombre está triste se empieza a dar puñetazos a las paredes o da patadas a las puertas o empieza a gritar. Expresa la tristeza usando la rabia, y muchas veces una mujer cuando está rabiosa, en vez de expresar la rabia, se pone a llorar y expresa la rabia desde la tristeza. Camuflamos una emoción con otra. Esto es un tópico porque hay mujeres rabiosas y hombres que se permiten llorar. Pero la tendencia, por la educación que nos han dado, es de que un hombre, si llora, es un hombre que no vale para nada. Entonces cuando está triste y necesita expresarlo, pues empieza a gritar y a envalentonarse, cuando en verdad lo que le está pasando es que está sufriendo. Pero puede ser que esas emociones... Y los sanadores, ¿cuál de estas tres emociones me cuesta más y cuál de estas tres es la que tengo más presente en mi vida? Porque si la tengo tan presente en mi vida, probablemente esté distorsionando una emoción que niego y la estoy camuflando con otra emoción. A lo mejor estoy camuflando la rabia con tristeza. Y a lo mejor me descubro a mí mismo llorando, pero en verdad no estoy triste. Lo que tengo es ganas de matar a ese que me ha hecho una marranada. Pero como no me permito cabrearme, pues lloro. O a lo mejor estoy muy cabreado y lo que me pasa es que estoy muy triste porque me he acordado de mi papá que murió hace unos años. Y para no entrar en esa tristeza, pues entro en conflicto con una persona y empiezo a pelearme y a discutir con una persona para distraerme de la tristeza de que mi papá está muerto y de que me acuerdo mucho de él y lo echo de menos. Esto lo he visto así de veces con los hombres ante los duelos. Han perdido un padre, una madre o lo que sea, y se empiezan a poner peleones y se empiezan a discutir con todo el mundo. ¿Y qué es lo que te pasa? Esa persona no quiere afrontar su tristeza y la esconde con rabia. Cuando entra en el dolor de su papá o de su mamá, se le quita tanto rollo de conflictos. Empieza a llorarlo. Y luego también descubrir, voy a analizar mi pasado, voy a descubrir qué traumas he podido vivir que todavía no he sanado, qué duelos o qué despedidas todavía no he realizado, ¿no? Descubrir mis relaciones de pareja anteriores, descubrir las personas de mi vida que hayan muerto. De verdad me he despedido de este familiar. En las constelaciones familiares vemos un montón, como la persona que dice, no, si yo esto ya lo tengo superado, si yo la muerte de mi madre ya me he despedido de ella, y luego sale aquí y se le rompe el alma cuando ve el representante de su madre. Dice, tú no te habías despedido de tu madre, habías hecho como un tapón y habías tirado adelante. Y vemos aquí personas que se desmontan llorando la muerte de una madre de hace 30 años, o la muerte de un padre, o la muerte de un hermano de hace 20 años, y lo estás llorando aquí, o incluso de 50 años. Tenemos los duelos, tenemos los traumas, tenemos las frustraciones, investigar qué frustraciones no hemos superado. A lo mejor no he superado la frustración de que me gustaba esa chica y nunca conseguí que me hiciera caso. A lo mejor no he superado la frustración de que quería promocionar en mi trabajo y no me promocionaron, o de que me despidieron. Y luego también investigar nuestras culpas. ¿Qué cosas no me perdono todavía? Tanto si son lógicas como si son ilógicas.
Personas, sobre todo cuando se nos muere un familiar, hay mucha tendencia a culparnos por no haber pasado más tiempo con esa persona o por no haber hablado más con esa persona. Son culpas que a lo mejor desde fuera, pero son irracionales. Pero si una persona se siente culpable por eso, lo siente. Y hay que ayudarla, se tiene que ayudar a sanar esa culpa. Y si ha hecho daño a alguien, porque dejó a una pareja de malas maneras o porque hizo algo malo a una persona, habrá un momento en que también habrá que soltar la culpa. Habrá que perdonarse uno mismo. Porque si no, que has estado culpándote toda la vida. Las culpas nos llevan a donde hay una culpa hay una penitencia. Y hay un autosabotaje. Personas que no se sienten felices, que no se permiten ser felices, que se hacen daño a sí mismo con drogas o con una pareja tóxica, porque se sienten culpables por su madre o por su padre, por lo que le pasó a ellos, porque ellos de pequeños sentían que los tenían que rescatar y no pudieron. Investiguemos nuestras culpas, investiguemos nuestros duelos, seamos humildes, no queramos ir rápido. Yo cuando escucho la frase esa de esto yo ya lo tengo superado, es que esto yo ya lo sané, digo, ya verás. Siempre se le puede dar muchas veces una vuelta más de tuerca, a ver si de verdad se me ha pasado esa pena por mi mamá muerta o por mi hermano muerto, si de verdad ya se me ha pasado ese cabreo con aquel jefe que tuve que me hizo la vida imposible. Vamos a ver si es verdad o todavía le queda algo a mi niño interior para ponerle mercromina y sanarlo un poquito. Y luego lo más complicado en principio es trabajar con el niño amoroso inconsciente, con el niño amoroso. Ayudar a nuestro niño amoroso que ama, como decíamos antes, incondicionalmente, inconscientemente, a que ame incondicionalmente pero con conciencia, para dejar de ser leales al sufrimiento de los nuestros. Preguntas que nos pueden ayudar. ¿Qué lealtad descargo respecto a mi árbol familiar que me están haciendo daño? ¿Cómo se relacionan mis tragedias con las tragedias de quienes me han precedido? ¿Hasta qué punto utilizo el sufrimiento para ser leal a los míos? Una pregunta muy profunda. ¿De qué modo la forma de boicotearnos el vivir nuestra propia vida les está sirviendo a las personas que tenemos cerca? Caso típico. Una mujer que nunca ha tenido una pareja, tiene 40 años y vive 50 años con sus padres, y esta persona sufre mucho porque no tiene pareja, se queja, nunca ha tenido pareja, pero gracias a eso pues sus padres están cuidados o sus padres están entretenidos con la niña. La niña no se va de casa, la niña no tiene pareja. Entonces si nos damos cuenta, ostras, a ver si va a resultar que yo no tengo pareja y que no he tenido nunca una pareja para que mis padres estén más por mí y yo pueda estar más por ellos. Esto es un sofocón. Ostras, si no he tenido no he viajado porque mis padres les da miedo que yo viaje, o me he puesto enfermo porque cuando yo me pongo enfermo mis padres entre ellos dejan de discutir. Descubrir estas lealtades. ¿De qué manera nuestro sufrimiento puede estar generándole un beneficio a los nuestros? Aunque duela. Y a lo mejor descubrimos que yo no estoy teniendo pareja para estar pendiente de mis sobrinos y cuidar a mis sobrinos, que yo no he tenido mis propios hijos para poder cuidar más a mi madre. Ahí es cuando descubrimos cosas que nos pueden hacer mucho daño. El niño amoroso, el trabajo donde más se ve es con las constelaciones familiares, nos permite descubrir cuánto del daño que nos hacemos a nosotros mismos lo hacemos por amor. Cuánto de nuestros bloqueos los estamos ejecutando por amor a los nuestros, porque les somos leales. La constelación se soluciona cuando la persona se da cuenta que lo que hace, lo hace por amor. Incluso el rencor que puedas tener por tu madre, o el rencor que puedas tener por un hermano, escarbando en la constelación familiar descubres que en ese rencor hay una energía amorosa. A lo mejor tú tienes mucho cabreo, mucho rencor con tu hermano porque estás cargando una fidelidad de que tu padre se lleva fatal con su hermano. Y como tu padre se lleva fatal con su hermano, tú lo estás reproduciendo con tu propio hermano.
como si así le quisieras ayudar a tu padre que se diera cuenta de que no está bien estar enfadado con su hermano. Muchos padres me dicen, yo no sé qué les pasa a mis hijos, pero entre ellos se llevan fatal. Los hemos querido a todos igual, pero entre ellos se pelean, no se hablan, se discuten. Le pregunto, ¿y tú cómo te llevas con tus hermanos? Uy, yo no me hablo con ellos hace montones de años. Te están copiando tus actitudes para que tú te des cuenta de que tienes que sanarte tus heridas con tus hermanos. Y muchas veces cuando eso ocurre, luego los hermanos pequeñitos, los niños, entre ellos se empiezan a llevar bien. El niño amoroso es leal a sus padres al 100% y le da igual sufrir y lo que haga falta. Vive para dar servicio a sus padres, vive para dar servicio a su árbol familiar. Si nosotros nos trabajamos en niño amoroso y desvelamos cómo lo que hacemos, aunque nos haga daño, es por amor, tenemos una oportunidad de cambiar nuestra manera de amar a los nuestros, en vez de amarlos desde nuestro sufrimiento, amarlos desde nuestra felicidad. Amarlos como nos gustaría que nos amasen nuestros hijos, siendo felices, viviendo su propia vida, no pendientes de nuestros problemas. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor, incluso las cosas más raras, porque nuestra energía de fondo siempre es amorosa. Si desvelamos este amor, por muy irracional que sea, tenemos una oportunidad de romper la lealtad familiar. Muy bien, pues más o menos esto es lo que os quería contar del niño interior. Preguntas que me queráis hacer, ¿cómo os quedáis? Eso es otra cosa, es un trabajo para toda la vida. Toda la vida vamos a tener que estar sanándonos heridas. Entonces no estamos haciendo esto para buscar la felicidad total y absoluta, porque eso no existe. Estamos haciendo este trabajo para aprender a gestionar mejor nuestro dolor, para aprender a que nuestro dolor no nos sobrepase, pero no para liberarnos de él, porque siempre va a haber un dolor dentro nuestro. Todo el mundo tiene sus heridas y muchas de ellas van a estar siempre, pero las podemos llevar mejor si hacemos un trabajo interior profundo. Y todo eso también es una descarga para los que nos vengan detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Pero ese sentirte que no mereces pertenecer es una manera, es una lealtad con algún excluido de tu sistema. Tú estás sintiéndote así para reivindicar que ha quedado alguien excluido. Esto es muy típico de los niños que nacen detrás de un aborto. Un niño que nace detrás de un aborto y que los padres no han hecho el duelo por el aborto, no reconocen el aborto, ese niño siente que no puede pertenecer a la familia. En la constelación, a veces, en el momento en que se le da lugar al aborto, esa persona ahora ya sí que puedo pertenecer a los míos. O puedo estar reivindicando, si mi padre odia muchísimo a su padre y reniega de su padre, yo puedo estar representando a mi abuelo, a pesar de que no lo haya conocido en vida, autoexcluirme, hacerme daño a mí mismo, para mostrar a mi sistema que hay un excluido. Eso que te pasaba era amoroso. Muchísimas gracias a todos. Un placer y encantado. Gracias.